y del Espíritu Santo. Dice así Romanos 1:16 al 20, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Me tiene la versión, quítame esa versión, no úsala. Esa versión actualizada, me gusta. Vamos a la versión, me gusta la Reina Valera Neutral. Esa versión me cambia mucho la palabra. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Repito nuevamente, no lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor, dice, de modo que no tienen excusa en rechazar el Señor. Amén. Así que, palabra del Señor, vamos a la circunstancia, gozándola en el Señor, alabándolo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta maravillosa hora de la mañana. Sean bienvenidos a la casa del Señor para alabar y bendecir el dulce nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando se sienten felices, hermanos, al estar en la presencia del Señor, se sienten contentos, vale un ofrenda de palma a nuestro Dios, que Él se lo merece de todo, porque Él es el dueño de nuestra vida. ¿Eh? Vamos a glorificar al Señor con esta alabanza que dice en el altar: cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. Cantemos con todo nuestro corazón esta alabanza que es para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Cantemos.
Gloria
al Señor. Significa el Señor con su corazón, amén. El dueño de la vida es Jesús. Así que si usted no lo quiere cantar al Señor es porque no quiere, amén. Pero el Señor siempre está en medio nuestro. Él vive y está con nosotros siempre. Su Santo Espíritu siempre está con nosotros. Quiero cantar este himno que dice: llegábamos en los tiempos, cumpliéndose los días. Los días se están cumpliendo, lo vemos por todo el mundo lo que está pasando y no, en veces no lo creemos, pero lo que Jesús dijo, todo se está cumpliendo y por lo que falta, amén. Así que mientras que nosotros seguimos glorificando al Señor con todo nuestro corazón, amén. Cantemos este himno muy alegre al Señor, amén. Pues Él nos ha borrado
presencia de Dios. Amén. Vamos a ir a la
Quiero recordarte el miércoles, ¿verdad? Que estudio bíblico, estamos en Juan, por fin entramos al capítulo 7, así que ya terminamos los primeros 6 capítulos, así que los invitamos, ¿verdad? Que nos pidan la bendición de poder venir, de poder compartir el estudio, ¿verdad? Compartir los hermanos con otros, siempre hay participación, se dan versículos bíblicos, ¿verdad? Para que los puedan leer y así pues también participan, así que no se olviden este miércoles, todos los caminos conducen aquí a la casa del Señor para aprender y compartir de su palabra. Creo que hay un especial de los niños, me parece. Había, ¿verdad? ¿Cuál? No sé. Consíguete a ver. Ah, sí, por ahí viene. Ok, por ahí viene.
Sí. Vamos, los niños. ¿Por dónde están los niños? ¿Dónde están? Están por allá. Vamos. ¿Cuántos niños? Gloria al Señor. Vemos, ¿verdad? Que los niños están cantando ahora, ¿verdad que sí? Al principio apenas se oían, pero ya vemos, ¿verdad? La potencia de esa voz, ¿verdad? Que ahí alaban al Señor con ese gozo. Así que voy a pedirme a la Kimberly, que hoy nos va a dar la lectura, ¿verdad? Ahí ya está con nosotros, en la actividad de la escuela, así que no está con nosotros hoy, así que damos un gran Señor, ¿verdad? Entonces, ahorita Kimberly nos va a dar la lectura y también va a orar por el servidor, para que el Señor sea palabra del Señor. Así que, en referencia a la palabra, nos ponemos de pie y parte del mensaje de hoy va a estar en el Juan 5, los versículos del 21 al 29. Así que, en referencia a la palabra, nos podemos poner de pie, nos podemos pie y la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5, del 21 al 29. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo
envió al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oramos con la bendición. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por la nueva oportunidad de estar aquí en tu casa, Padre. Le damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, gracias por traerlos, Padre. Y ahora le pedimos, Padre, que esté por aquí en este servicio, que esté ahora por medio de su siervo, cada parte de su palabra, que todo sea palabra suya y no de la Padre. Que nosotros podamos entender lo que sé que nosotros sepamos de su palabra, Padre, y te damos gracias a todos. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Damos gracias, Señor, gracias a hoy. Pues siempre por su buena disposición, ¿verdad? Buen testimonio. Eso, dígame que tengamos la Reina Valera, no se la actualizada, la actualizada me cambio las palabritas y a mí esa como que pierde a veces cierto sentido. Así que vamos a utilizar la Reina Valera de 60. Y damos gracias al Señor por en esta mañana poder estar aquí en su casa, ¿verdad? Y hablamos a los amigos y hermanos que han entrado también a la transmisión, ¿verdad? A Jorge Luis, que estábamos por ahí, mi hermana Naomi, no sé, alguien más si se me queda, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por la bendición de ese tiempo, ¿verdad? Que saca también para oír palabras del Señor adicionales que oyen en su respectiva congregación. El tema que vamos a, aquí también se no la Reina Valera actualizada, quiero la Reina Valera del 60, pues ya me cambió la palabrita y como que se me va el hilo, como decía en mi pueblo. Hoy vamos a compartir algo que es el tema Dios se manifiesta. El tema en este día que podemos ver, ¿verdad? Y entender de las distintas maneras que Dios se le manifiesta al hombre para mostrarle su amor y su plan eterno, de que el hombre está en su presencia por toda eternidad. Que el hombre esté en la eternidad, la presencia del Señor por la eternidad. Vemos, ¿verdad?, que cuando comienza el Señor, Dios, a manifestarse en la creación, como con su palabra, ¿verdad? Él creó todo. El poder de su palabra, que se manifiesta a través del poder de su palabra. Vemos, ¿verdad?, esa bendición especial que Dios dio al hombre al crearlo, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? El hombre, al igual que Dios, es eterno, ¿ok? Y al igual que Dios, el hombre tiene libre albedrío. Por eso vemos las malas decisiones que el hombre toma cuando esas decisiones no están inspiradas y dirigidas por la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como lamentablemente en el momento del juicio, el hombre tuvo la oportunidad de disfrutar de la bendición que Dios tiene, no sé qué tenía, porque es presente, tiene para el hombre, para que el hombre esté en su presencia por una eternidad. Así que Dios se manifiesta en distintas formas, de distintas maneras, constantemente. No hay excusa, la palabra del Señor nos lo muestra a cada uno de nosotros. Es tan así esa manifestación de Dios
que aún el hombre, siendo desobediente, Dios provee y proveerá las maneras y las formas en que el pecado va a ser erradicado. No vamos a poner pasar de Génesis 3:15. Pero vemos, ¿verdad?, que a través de toda la palabra vemos como Dios se va manifestando. Se manifestó a su pueblo en distintas formas. El pueblo no tuvo excusa en ningún momento de poder decir que Dios estaba con él. ¿Estamos claros? Ellos vieron milagros de abrir el rodo, de librarlo de la esclavitud del faraón, etcétera, 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 la tierra prometida. De aún aquellos, ¿verdad?, que en el castigo que tuvieron por la desobediencia no pudieron entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Tuvieron 40 años caminando, y 40 años estuvo proveyendo, y la ropa se le gastó y los zapatos se le gastaron. Miren ustedes cómo. Y aún así, el hombre sigue y seguía y seguirá, ¿verdad?, lamentablemente, en esa rebeldía contra el Señor. Vamos a Juan 1:12 al 14, ¿verdad? Vamos a compartir esos versículos. Dice, vamos a leer la Biblia mía, que está actualizada, se me va a hacer, algo está pasando con la computadora. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos entonces que en el versículo anterior dice que el versículo dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice que no hay lugar a duda de que el judío no podía decir que Dios discriminó contra ellos, porque entonces cogió otro pueblo porque sencillamente ellos no quisieron tener la bendición de llevar la santidad de Dios a otro pueblo. Me está diciendo ahora, el problema que a veces tenemos, digo tenemos porque incluyo yo, es que queremos hacer las cosas a mi manera. Y tristemente, hay una canción muy bonita, oye, a mi manera, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. ¿Estamos claros? Porque a nuestra manera, como somos imperfectos, dice en mi pueblo, metemos la pata, cometemos 100.000 errores. ¿Estamos claros? Entonces tenemos que ser como Dios se manifiesta, es como Dios quiere que nosotros, como nosotros obedezcamos y nosotros actuemos. Vamos a Juan 3:16 y el 18. Hay muchísimos versículos, yo voy a tratar de coger solamente ciertos versículos de ellos, pero desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos como Dios se manifiesta su presencia, porque de tal manera ese amor tan grande, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, no se pierda, no se desvíe, no se pierda, no pierda la bendición de estar en la presencia de Dios por una eternidad. Sigue diciendo el versículo 17, continúa y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque por ahí el cielito dice, porque Dios es tan malo y hace esto y permite todo. No es malo el hombre que es malo. El hombre fue el que se fue de la voluntad y el propósito de Dios. Porque el mundo estaba perdido y por eso Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo, versículo 18. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero dice que el que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ese sí va a ser condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón el por qué no creer a Dios. Porque no actuar conforme a la voluntad de Dios y todavía quiere ser esto. Estamos viendo cómo Dios se manifiesta de una forma tal
que es clara. No hay duda. Nosotros somos los que ponemos la duda. ¿Estamos claros? Por favor, veamos ese amor tan inmenso de Él para que tú y yo estemos en su presencia por la eternidad. Vamos a Juan 5, 21 al 29. Que fue la lectura que tuvo la hermanita Kimber, ¿verdad? ¿En cuál vemos aquí? Dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Yo creo que no hay que entrar mucho en detalle, ¿verdad que sí? Porque recuerden que el hombre fue creado para la eternidad. La muerte no se iba a señorear del hombre. El pecado fue lo que hizo que el hombre se desviara, ¿entiendes? Pero el pecado por la selección del hombre. Porque uno dice, no, porque el pecado está ahí. No, recuerden que el pecado está ahí. Es decisión tuya hacerlo o no hacerlo. No me vengan con excusa. O sea, no me vengan con excusa esa. ¿Entiendes? Porque la realidad es esa. Porque Adán sabía y Eva sabía las instrucciones que dio Dios, que fueron bien claras. Tiene todo, pero no va adentro. Así que cuando Dios diga, me recuerda a mi abuelita. Yo no sé aquellos que pudimos vivir con nuestra abuelita, ¿verdad? Que digo, que mucho cartazo yo hoy, pero que mucha enseñanza de ella. ¿Ok? Porque había una enseñanza de ella. Mi abuelita me decía así, pero ella tenía una paciencia tremenda. Pero si mi abuelita y mi mamá hubiesen participado en un deporte que a mí no me gusta, ¿verdad? De boxeo, hubiesen sido campeona. Porque sacaron la mano de alguien al rato, tú nunca lo hizo. Cuando tú le das pámara, ¿estás conmigo? ¿Entiendes? Pero siempre ella me decía, mira hijito, mira, nene, no te me hagas el brutito, ¿ok? No te me hagas el brutito, porque tú sabes lo que te estoy diciendo. Porque haciéndote el brutito no tiene excusa para estar. Y a veces, lamentablemente, muchos quieren hacer el brutito para decir, no, señor, yo hice esto que no sabe. No me hagas un cuento chino, ¿ok? Con el cuento chino, aquí no va. Porque la verdad, es una realidad que cuando uno tiene una experiencia, tiene que compartirla. Porque, aquel que el Señor tuvo misericordia conmigo, le dio misericordia y seguirá teniendo misericordia porque había que se me ocurrieron hacer cosas, ¿verdad? Pero el Señor su misericordia me perdonó. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién? Al Hijo, a Jesucristo. Recuerden que nadie llega al Padre sino que a través de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, entiende, no quieras tú llegar a Dios de una forma, porque esa forma no va a llegar jamás ni nunca. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Estas palabras que Juan, el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, se lo está diciendo a los fariseos, se lo está diciendo a los escribas, se lo está diciendo a todos aquellos que no querían reconocer la autoridad de Jesucristo y solamente ellos el Padre. Miren, no se queda el estudio de este evangelio de Juan, hermano, el poder de Dios. Miren, se le está sacando el juguito a ellos. Hagan el esfuerzo en ella y compártanla. Y eso es cuando vemos esta frase que está diciendo Jesucristo, está diciendo sencillamente que yo soy en el Padre es en mí, más adelante lo va a señalar. Ellos quieren aceptarlo, como mucha gente no quiere aceptar la autoridad de Jesucristo en su vida. Por eso contra de ellos, pero no tiene excusa, porque la palabra es clara, versículo 24. Y esto sí que vimos ahora, le llaman algunos comentarios la palabra bella, dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá miren que como Dios se manifiesta, no vendrá en la condenación, mas han pasado de muerte ¿a qué? A vida. Repito, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. Continúa diciendo, de cierto digo,
Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Esto no lo podían entender los fariseos, no lo podían entender los escribas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en la autoridad de Jesucristo. Cuando tú crees en la autoridad de Jesucristo en tu vida, tú vas a creer por fe. Amén. Por fe vamos a creer. Versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo a tener vida en sí mismo. Esa palabra, recuerden que Dios es eterno. Padre, Hijo, Espíritu Santo eterno, y el hombre fue creado conforme esa imagen y semejanza, por lo tanto es eterno. ¿Va a estar eterno en la presencia de Dios o va a estar eterno en la condenación? Separado de Dios, pero eterno. Ese cuerpo va a ser hecho de forma tal, como va a ser de forma tal, te das cuenta que ese castigo, aquellos, ¿verdad?, que por desobediencia van a estar como ellos, no se van a consumir, pero van a estar en tormento. Hermano, el viernes trajo tremendo mensaje. Un mensaje que yo le pedí que por favor, si el Señor se lo quiere en su corazón, cuando el próximo mensaje venga, lo traiga. La realidad del infierno, el infierno existe. ¿Estamos claros? El infierno existe. ¿Ok? Y no es por chiste que existe. Estamos en eso. Versículo 27. Continúa y dice: y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ese juicio, volvemos a recalcarlo, es para todo aquella que rechaza la autoridad de Jesucristo, que rechaza sencillamente el plan de Dios para la salvación. Es a través de Jesucristo, a través de más nadie, es rindiendo nuestra voluntad. Por eso, repito, no a mi manera, sino a la manera del Señor. Versículo 28 dice: no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ok? Después al final del juicio, dice que la muerte, dice que la tierra, dice que el mar, dice que traerá los muertos ante la presencia de Dios para juicio. Versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno no es que yo ayude a aquella persona a cruzar la calle, lo bueno no es que yo ayude a aquella persona que estaba en el hospital y lleve una comidita o aquella que tiene dinero de mí. Lo bueno es reconocer la autoridad y la santidad de Jesucristo en tu vida. Amén. Eso es lo bueno. No te confundas. No confunda la Biblia con la mandinga. Son dos cosas distintas. ¿Estamos bien? ¿Ok? Estamos. Entonces, dice: saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no creo que tengo que entrar en detalle cómo explicarlo, ¿verdad que sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden ahora? Vemos, ¿verdad?, cómo el Señor se va manifestando y va cada día mostrando. Vamos a Juan 8, 45 al 47. Y sigue diciendo: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Se acuerdan la conversación de él con los dioses que no querían creer que él era la verdad? Versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Miren que, como siempre digo yo, qué tronco de pesco son. ¿Ok? Eso no es un ya, eso es un perdón. Aquí vamos, ya te toca, ¿no? El perdón es que te tumba. ¿Estamos viendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Por eso vemos, ¿verdad?, que Jesús se manifiesta, ¿verdad?, en la verdad. Vamos a Juan 10, del 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. ¿Y qué? Y me sigue. Versículo 28. Continúa diciendo, dice: y yo les doy vida eterna y no que perecerán jamás, ni nadie las
había esa garantía de que cuando estamos en la obediencia del Señor a través de Jesucristo, la obediencia quiere decir someter nuestra voluntad a Él. No hay lugar a duda de que vamos a cometer errores, no hay lugar a duda de que a veces queremos hacer lo que nos da la gana. Pero bendito, cuando sentimos ese pescozón, nos dejamos el Señor perdona. Cuando viene alguien con amor y que está cerca, ¿verdad? Porque el Señor le ha mandado para que te diga y te corría de tu error, ¿verdad? Vemos entonces cómo nos encaminamos y vemos la gloria de Dios. Versículo 29, el 29 dice: mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. En una palabra, la protección de aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Ok? Tienen esa proyección porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios se manifestó, Dios se manifiesta constantemente. Versículo 30 continúa diciendo: yo y el Padre uno somos. ¿Estamos claros? Para aquel que todavía, aquellos que todavía tienen con su doctrina de que el Padre es más grande y el Hijo está aquí abajo, para que yo lo quiera. ¿Okay? O sea, Jesucristo es el Dios personificado. El que no puede entender eso, miren, vamos a buscar el idioma que pueda entender lo que puede entender. Estamos claros. Pero el español está claro en ese aspecto, ¿verdad? Padre y yo, uno somos. Dios se manifiesta en su Hijo y su Hijo se manifiesta en el Padre. Hay muchos versículos, ¿verdad?, que lo hablan, en la carta, el capítulo 17, ¿verdad? En 2 ocasiones Jesús en esa oración de intercesión por ti y por mí, ¿verdad? Habla claramente, identifica que seamos uno, como el Padre y yo somos uno. Vamos ahora a Romanos 8, del 1 al 11. Dice así: ahora pues, ninguna, no dice alguna, dice ninguna condenación hay para los que están en quién, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, cuando tú aceptas el conocer a Jesucristo salvador personal, tu vida empieza a ser transformada en un proceso. Ya tu forma de pensar no es la misma, vas a cometer errores. Mientras estemos aquí, acuérdense, no tenemos la orejita esa, ¿verdad?, que parece en los cómicos de todos lados, presentando a los artistas con las rueditas ahí arriba, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Ni la sala, nada de eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en el Señor, dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ya nuestro pensamiento es distinto. Versículo 2. Entonces diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. Otra palabra, que cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, nos dio esa vida para que nosotros ahora pudiéramos vivir esa santidad, que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Versículo 3. Continúa diciendo: dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó que al pecado en la carne. Recuerden cuando hablamos de Génesis 3:15. Estamos entendiendo. Nosotros, el hombre no podía, el hombre no puede librarse del pecado solamente a través de qué, de la sangre de Jesucristo que podemos. ¿Okay? ¿Estamos ahí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre ¿qué? Sino a través de qué, a través de mí. No hay lugar a duda. Versículo 4. Vamos a seguir ya con el disco ahí. Y sigue diciendo, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otra palabra, que cuando el Espíritu Santo entra en ti, comienza entonces el procedimiento a, usa la palabra, a limpiarnos, a transformarnos. Está en el versículo 6. Sigue diciendo, versículo 6, 8, 6. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son de enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, en otra palabra, ser un recordatorio que no podemos volver a nuestra vida. Versículo 8. Sí, y los que viven según la carne no pueden
te convertiste, eres nueva criatura, no puedes volver otra vez nuevamente a la vida anterior. Es claro, más claro lo canta el gallo. Y todos los que vivimos un campo, un momento tuve frente al campo, sabemos el cántico del gallo. Y a las 5 de la mañana ya, 5 y media, cuando se empieza a tomar la primera lucecita de la salida del sol, ahí el gallo grita y se empieza todo el mundo. Así que más claro que lo que canta el gallo. Y así ya tú sabes que el día comienza, así que si te quieres tirar para otro lado, se va a dar el problema tuyo que va a perder la bendición del resto del día. Dice, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Versículo 9. Dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es, fíjate que ahí tenemos una condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra palabra, todavía tú tienes ese libre albedrío de una vez conocido, por rechazarlo. Oye, pero tiene que ser como dijo mi abuelita, no te hagas el grupito, ¿ok? No te hagas el grupito, ¿ok? Estamos claros, no te hagas el grupito, ¿ok? Porque ya tú sabes cuál es la verdad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no te equivoques, no te vistas que no va, no es de Él, ¿ok? No es una cuestión acomodativa. Versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, que la condenación de muerte ya no va a estar en ti. ¿Estamos? Versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros, entonces mira como Dios se manifiesta. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Fíjense esa manifestación tan grande de Dios, como de la misma forma que levantó a su Hijo cuando su Hijo estaba en la deidad del hombre, en la misma forma tú y yo vamos a ser levantados y tenemos esa garantía de ello. Vamos a Romanos 1, 16 al 20. Y dice así Romanos 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, no me avergüenzo, que estoy seguro de que es la santidad de Dios que está en mí. Y esa santidad de Dios en mí, entiende, me va a permitir ahora, entiende, yo creo en Él, no importa que no me convenga mi trabajo, ¿ok? No importa que me rechace la familia. Yo no sé si yo creo que soy padre de una contadora. Yo estoy trabajando en el departamento del trabajo y vino la supervisora y me dice, Colón, la supervisora dijo que no puedes tener esos dos tubos ahí, esos papelitos míos hablando de la palabra de Dios, ¿entiendes? Y yo le dije, dile a la supervisora, dile a la directora que me lo diga a ella. Porque ella es miembro de la iglesia, es miembro de la iglesia que ella pertenecía. ¿Entiendes? Yo digo, no te preocupes, no hay problema. Yo mismo vi después de hablar con ella. ¿Entiendes? Si yo no puedo eso ahí, nadie me va a tener toda la boca porque se tiene en lo más currículum. Y fue que se lo dije. Digo, bueno, usted sabe lo que es lo mismo. Oye, yo tengo entendido que no es una hija de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos? Y me dice, sí, yo sé, pero ¿qué? Tú me dices a mí, si no, tú me lo sacas, pero tú lo sacas y yo no lo puedo pagar. No lo sacas. Y así es, mi hermano. No podemos. ¿Estamos claros? Mire, si te van a dar trabajo, porque no es el trabajo que yo tenía para hacer. ¿Estamos claros? Oye, ten cuidado, que no sea que no te haces por mala conducta. Eso es cosa distinta, ¿estamos claros? Pero si por el Señor, no temas que Dios tiene lo mejor para mí. Dice, todo aquel que cree en los judíos primeramente y también creo. Recuerden que los judíos, porque Dios escogió ese pueblo y ese pueblo no quiso, no le dio la gana, como vamos a ponerlo así, porque fue por decisión de ellos, el honrar al Señor y llevar el mensaje de salvación. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
el por qué yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, el por qué yo tomo la decisión de aceptarlo como mi Salvador personal. ¿Por qué? Porque por fe creo que esa es la palabra de Dios y la creo. Conforme se da cuenta, aunque algo que yo no podía entenderlo, el Espíritu Santo me lo reveló. No sé si me están entendiendo. ¿Estamos claros? Dice, para el justo por la fe vivirá. ¿El justo por qué? Por la justicia de Dios, no porque nosotros no merezcamos. Estamos en ello. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, wow. Cada que yo esa palabra, mi hermano. Te digo, oro por mis familiares. Y estoy deseoso que cuando vaya a Puerto Rico, poder hablar con mis hermanitos, mi hermanita, con amigos, ¿no? Que el Señor me va a dar la oportunidad para poder llevarle ese mensaje. No es que voy para disfrutar de un viaje, sí, ya es bonito y todo, pero es que si cuando me provee ese tiempo, lo va a proveer, ¿para qué? Para yo llevar, y como siempre me verán siempre, tanto aquí donde quiera, van a mi closet, yo creo que hay una sola camisa que no tiene empleo. Toda mi ropa tiene empleo. ¿Y por qué lo tengo? Porque tengo que mirar lo que dice. Él tiene saco, ¿ok? Lo demás quiere mensaje de acuerdo a la campaña que ha sido, ¿verdad? Versículo 19. Dice, por lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios sé que se lo manifestó. ¿Ok? En otras palabras, Dios se manifiesta. Dios constantemente está mostrándose. No hay excusa, versículo 20. Lo estoy diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen que claramente, en otra palabra, no me venga que yo no lo entiendo, no te quiero hacer el brutito como me hacía el brutito con mi abuela, ¿entiendes? Es que las cosas se entienden porque el Espíritu mismo te la va a revelar, el Espíritu mismo te va a hacer entenderla, ¿ok? Dice, hace carácter visible desde la creación del mundo, en otras palabras, y como digo, desde cuando miramos la naturaleza, vemos que hay un Dios que puede hacer la naturaleza, por lo tanto, no tiene excusa, ¿ok? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, porque cuando vemos lo que está haciendo, hay un arquitecto muy bueno que hace unos planos tremendos y que esos planos son perfectos, se llama Dios, se llama Jesucristo, ¿ok? Algunos hombres le dan entonces la bendición de poder desarrollarlo, ¿verdad? Para su trabajo, lo que sea, pero todo eso no se le da al hombre, es que Dios te dio a ti y a mí, a cada uno un don para poder, el trabajo que hagamos, es que honremos a nuestro Señor, porque lo que hacemos bien en nuestro trabajo, no nosotros, es que Dios está con nosotros. Si te quieres llevar la gloria, vas a ser un cronista. Demos la gloria al Señor. Damos. Si no hay una duda que va a sudar, pero ¿sabes por qué tú y yo sudamos ahora? Porque dice la palabra de Dios que por el pecado el hombre va a sudar, va a pasar trabajo. Pero mientras tanto antes, cuando Dios puso al hombre muerto en el Edén, el hombre trabajaba y no sudaba. Porque el hombre que lo puso para hablar y cuidar la tierra. Pero cuando venga en su venida, ya eso va a ser otro cantar. Decía en Puerto Rico, eso son otros 20 pesos. Versículo 21. Con eso estamos cerrando. Versículo de Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no hay excusa. Dios se ha manifestado constantemente. No hay excusa. No le glorificaron como a Dios. ¿Okay? En otras palabras, no reconocieron ese gran amor de Dios que dio a su Hijo unigénito. ¿Okay? Ni le dieron que gracia. Mira, el Señor te está bendiciendo constantemente. Sea agradecido. Sea agradecido a la salvación. Seamos agradecidos. Por eso nosotros siempre le pedimos, demos gracias, Señor, demos gracias. ¿Por qué? Porque es algo que quiere que se haya en nosotros. Por lo menos yo reconozco lo que el Señor ha hecho en mi vida y de dónde me sacó y de dónde me perdonó, ¿entiendes? Y aún con mi defecto, ¿verdad? Todavía Él sigue regando conmigo. No puede ser regalo, no quitó, o sea, no se rindió, ¿ok? Dice, le dieron gracias, sino que se esparcieron otra vez en su razonamiento. Porque lo triste es eso. Mire, la gente no acepta a Jesucristo como Salvador personal. La gente no acepta a Dios.
No es porque no, digo yo, porque no lo entiendan, es porque no les da la gana. ¿Ok? Porque quieren estar convencidos de la vergüenza de él. ¿Entiendes? Porque si lo acepto, entonces me comprometo y no puedo hacer esto. No tú lo puedes hacer, el problema es la consecuencia, pero yo sé que lo voy a hacer, ¿no? ¿Está bien? Y ese es el problema. Dice, se envanecieron en su razonamiento y su qué, y su necio corazón fue que entendido, fue que cerrado, fue como el Faraón que no le endureció su corazón. ¿Entienden? Su necio corazón, ¿ok? En otras palabras, como dije anteriormente, no quiere hacerte el bonito ni la bonita que yo no entendí, ¿ok? Porque el Señor ya lo sabe, Dios lo conoce, ¿ok? No te hagas como yo en un minutito, ¿ok? Estamos viendo, vemos esa misericordia de Dios y cómo Dios se manifiesta. Hoy es el día de aquello que todavía está viendo por la de eso, como que estamos aquí presentes, que no han aceptado a su Cristo. Hoy es el día de tomar esa decisión. No sabemos cuándo el Señor quiere. Si no la has tomado, aprovecha la oportunidad. Como decía leído los teenagers, aprovecha el break que Dios te está dando, ¿okay? Para que lo aceptes. ¿Entiendes? No retarde esa decisión. No una decisión para complacer al pastor, porque si complace al pastor, tanto el pastor como tú, estamos mal. Estamos mal, ¿entiendes? ¿Es para qué? Para poder aprovechar la bendición de estar en la presencia y que ese Espíritu Santo te ayude y nos ayude a poder tomar las decisiones. Este es el momento, como dije anteriormente, si alguno que entra en la transmisión de la y no tiene una iglesia cual está congregada, pueden comunicarse a mi teléfono 352-871-3126, ¿entiendes? Y yo personalmente, pues, con amor, ¿verdad? Pues presento la palabra del Señor. Pero ya los que están aquí, los que tienen oportunidad, no tienen esa oportunidad. Desde el pastor te sigue insistiendo, te voy insistiendo hasta el día que me muera, hasta el día que yo deje de existir. Porque estando en el púlpito o no estando fuera del púlpito, es la misma presentación. Así que hoy es el día. Señor, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, Señor.